Hola gente, ¿qué tal estamos? Hoy vamos a hablar de cómo jóvenes como tú y yo hacían entre 10.000 y 400.000 dólares. 400.000 dólares, has escuchado bien, en una sola noche. Si quieres saber esta historia, quédate en el vídeo y danos like porque merece, la verdad. Antes de empezar el vídeo quería explicaros por qué estoy haciendo este tipo de vídeo para el canal. Y es que todos sabemos que mis vídeos van enfocados al proceso que estoy viviendo, pero cada semana no se producen cambios tan grandes como para merecer un vídeo de ello. Así que quiero subir este tipo de vídeos de relleno para que pueda mantener esta constancia semana a semana. Primeramente vamos a hablar de lo que es el Blackjack, porque esta gente ganaba dinero en el Blackjack, un juego de casino. El Blackjack es un juego de cartas. Anteriormente creían que era un juego de cartas de azar, pero realmente no es tanto azar. Realmente es más probabilidad y más matemática. Pero vamos a empezar explicando qué es el Blackjack. Es un juego de cartas en el cual tú juegas contra el croupier y luego tienes acompañantes al lado que son hasta 6 jugadores, creo. Más o menos tienes que sacar una puntuación más alta que el croupier. El croupier es el que reparte las cartas, o también llamado dealer, con lo cual tienes que sacar una puntuación más alta que el croupier y no pasarte de 21. Eso es muy importante. Cuando empiece la partida, tú apuestas un dinero. Si ganas al croupier, te lo doblan. Si ganas al croupier con un blackjack, que es el 21, la puntuación 21, no sé cuánto dinero te dan, pero yo sé que es más del doble. Entonces, más o menos, esta es la explicación de qué es el blackjack, un juego típico de casino. Si queréis saber más sobre qué es el Blackjack, os recomiendo que busquéis en Google, busquéis más información porque este vídeo va más enfocado a aquella gente que se aprovechaba de la matemática. Primeramente debemos hablar sobre el fundador que inventó esta estrategia, con la cual, como todos sabemos, la banca siempre tiene ventaja sobre el jugador porque el casino es un negocio y tiene que ganar dinero, con lo cual siempre hay una ventaja de banca sobre el jugador. Esta estrategia que fundó Edward Oakley Thorpe rompía esa ventaja sobre la banca. Es decir, en vez de la banca tener ventajas sobre ti, tú tenías ventajas sobre la banca, con lo cual a largo plazo iban a haber ganancias. Edward era un empleado de IBM, pero próximamente se fue a la Universidad del MIT, una universidad prestigiosa y de las mejores del mundo. Entonces esta universidad está en Massachusetts, Estados Unidos, y él se fue ahí a hacer de profesor de matemáticas. De pequeño ya le interesaba el blackjack, ya que un profesor de matemáticas le dijo a él, se fue a Las Vegas, le contó su experiencia y le dijo que la banca siempre tenía ventaja sobre ti. Pero él no quería creer eso, él quería demostrar lo contrario. Entonces empezó a estudiar esa pequeña ventaja que tenía la banca sobre ti. Y empezó a sacar cálculos, empezó a sacar estrategias con la ayuda del ordenador IBM 705 que tenía la Universidad MIT. Como todos bien sabemos, para aquel año, estamos hablando del 1958, no habían llegado los ordenadores Apple. Son los ordenadores sobremesa domésticos que ya todo el mundo en su casa tenía. Pero anteriormente casi nadie tenía un ordenador en su casa. Solo lo tenían las universidades, las empresas más importantes y tipos de organización así. Pero él sí que tenía este ordenador y se aprovechó de él para hacer cálculos avanzados, con lo cual llegó a una estrategia con la ayuda de varios artículos y de sus cálculos. Cogió $10 y se fue a Las Vegas. Se plantó frente a la banca, pero él no teniendo ventaja, sino que la banca teniendo un 0,68% de ventaja sobre Edward, con lo cual a largo plazo acabó perdiendo $8 de los 10 que tenía. Pero él, Edward, bien optimista, se fijó que eso ya era un gran paso, que ya había descubierto una pequeña estrategia que iba a perfilar y se iba a convertir en la estrategia más hablada en los casinos. Con esa fórmula se empezó a perfilar su estrategia, empezó a perfilar su habilidad sobre la estrategia y volvió a Las Vegas. Amigos míos, estamos hablando de que nada más llegar a Las Vegas por segunda vez, en un finde hizo $11.000. Como escucháis. ¿De qué estamos hablando? De la habilidad del conteo, contar cartas. Muchos habréis escuchado hablar sobre esta habilidad, otros no,
pero no es la base de todo para conseguir esa ventaja sobre el croupier. También hay otros tipos de estrategia de cuándo apostar y demás cálculos. En 1958 nació esta habilidad del conteo, de contar cartas. Pero pasó algo curioso con Edward, y es que en vez de volver a Las Vegas y seguir practicando y sacando dinero sobre esa estrategia que había inventado él, lo que hizo fue magnífico. Así que nuestro amigo Edward, ¿qué le pasó? ¿Por qué no siguió con esta estrategia? Primero, antes de nada, quiero explicaros la situación de aquella época. Y la situación de esta época ha empeorado mucho más, pero eso para más adelante del vídeo, ¿vale? En aquella época no había ninguna estrategia legal como es el conteo de cartas con la cual ganar a la banca. La gente llegaba y se le llamaban tramposos del casino porque llevaban con ordenadores en las zapatillas, detrás de la chaqueta, de todo tipo, que ayudaba a tener una ligera ventaja sobre la banca. Esto eran trampas, es ilegal, y encerraban a la gente por esto. Esta estrategia del conteo sabía Edward que iba a afectar al casino mucho más, y es un negocio al final. Si no se ilegaliza esta estrategia, el negocio iba a hacer algo para frenarte los pies, con lo cual Edward se le ocurrió escribir un libro llamado Beat the Dealer. Fue un libro que se convirtió en bestseller, con lo cual un libro de los más vendidos del mundo. Todo el mundo empezó a darse cuenta que podían ganar a la banca, que podían derrotar el sistema de un gran imperio como son los casinos. La verdad es que Edward fue bastante inteligente porque se hizo millonario sin tener riesgos, ya que a partir de ahí sigue la historia mucho más enriquecedora. Se empezaron a formar equipos de blackjack y los más importantes fueron los del MIT. Otra vez, esta universidad prestigiosa, allí se fichaba gente, a estudiantes, para que fueran a Las Vegas a derrotar al sistema, a derrotar a los casinos con el conteo de cartas. Como bien dije anteriormente, el conteo de cartas es legal, pero a los casinos no le hacía nada de gracia. O te prohibían la entrada otra vez al casino, y no solo a ese casino, sino a los demás casinos porque ya tenían contacto entre ellos, o te llevaban a un cuarto y te amenazaban, o cogían y te llevaban a un sitio oscuro y te pegaban de palizas que te cagas, amenazándote de muerte. Así que sí, el casino era cruel con esta gente. El casino para entonces, ya en la década de los 60, habían introducido muchísimas cámaras para pillar a los tramposos, para pillar a los contadores de cartas. Como bien hablaba anteriormente, se formaron equipos. Cabe destacar dos equipos que fueron del MIT, de los 80 a los 90 y de los 90 al 2000. En los 80 y 90 se formó el gran equipo. Para esta época os recomiendo ver la película 21, el Blackjack. Está en Netflix, es del año 2008 y lo recomiendo al 100% porque es increíble y os vais a enterar al 100% de la historia del primer equipo. Ganaban una barbaridad de dinero cada noche. Podían ganar 200.000, 300.000, 400.000 dólares en una sola noche derrotando al casino. Pero es que este equipo se disolvió. Y uno de ellos, un integrante de ellos, tomó el liderazgo y convirtió otra vez el equipo y lo expandió más, consiguiendo un equipo muchísimo más grande que el anterior y además jugando por todo el mundo, ya no solo en Estados Unidos sino por todo el mundo. Entonces, para esto os recomiendo también ver un documental llamado Breaking Vegas Documental. Es un documental grabado en VHS, es muy decente, es decir, no es que sea horrible, ¿vale? La calidad, sabemos que VHS era antes del DVD, pero no es tan horrible, ¿vale? Y os lo recomiendo al 100% porque es súper interesante, es tipo D-Max, ahí ya sabéis, el canal este que hace documentales. Este documental cuenta que el primer equipo llegó a ingresar $1 millón, ya que sí, podían ganar 200.000, 400.000 una noche, pero también podían perderlos. Pero a largo plazo ganaron $1 millón. Pero el segundo equipo llegó a $4 millones. Estos dos equipos fueron historia, y si queréis saber más de ello, pues ya sabéis, tenéis la película y el documental. Ahora hablemos de actualidad del blackjack. Vinos. Actualmente, ¿es legal contar cartas? Al 100%. Es totalmente legal. Nunca ha sido ilegal esta habilidad porque no hay ninguna máquina que te ayude, ni mucho menos. Es tu cerebro. Pero entonces, ¿podemos contar cartas? Bueno,
A día de hoy es prácticamente imposible, por no decir imposible, es muy difícil ya que a los casinos no les gusta nada esta práctica. Y como ya anteriormente contábamos, en los 60 empezaron a introducir cámaras, pero es que en el 2010 empezaron a implementar tecnología que reconoce tu cara, empezaron a implementar objetos como un objeto que baraja las cartas sin una persona tener que barajarlas, con lo cual cuando se barajan el contador de cartas debe reiniciar su conteo y ya no le sirve de nada, ya no tiene ventaja sobre el croupier. Y muchos más objetos que a día de hoy prácticamente es imposible contar cartas. Por no decir que si lo lograrais, en poco tiempo os descubrirían y os prohibirían la entrada a cualquier casino. Y quién sabe si os pegan una paliza de muerte, así que cuidado con estos temas. Entonces eso es todo de esta historia de Blackjack, bastante interesante. Espero que os haya gustado, dale like y nos vemos la próxima.